nuestro segmento Libros Felices. El día de hoy estoy con la Mari y un invitado especial. Hola Javi. Bueno, él es nuestro invitado especial. Por favor, ¿se puede presentar? Mi nombre es Jorge Bautista. Bueno, me agrada estar con ustedes. Nosotros estamos súper agradecidos que usted haya aceptado nuestra invitación. Yo siempre con ustedes, las veces que me inviten, aquí voy a venir. Okay. Bueno, el día de hoy tenemos un tema súper importante de unos libros que don Jorge hizo. Y pues aquí están, a mí mi favorito es El Sapito Tito. Y bueno, les cuento, yo no lo he leído, lo voy a leer. Se llama Robertito, el niño más alto. Igual yo lo tengo que leer Sí. para ver de qué trata la historia, pero mejor que nos diga don Jorge más o menos de qué trata o por qué se hicieron y toda la historia detrás de este libro. En principio lo siguiente, ¿no? Son varios cuentos. Esos son dos cuentos que anteriormente les conté la historia de cómo se construyó esta edición. Los dibujos de cada uno de ellos corresponden a niños que se les leyó estos cuentos y después ellos comenzaron a pintar, ellos comenzaron a dibujar lo que se habían imaginado conforme lo que habían leído. Sapito Tito es la historia de un sapito, ¿no? Siempre al final trae un mensaje y el mensaje es que él logra hacer toda una aventura y en esa aventura es que se encuentra a una ciudad en guerra, pero pasado todo el argumento de la guerra, él llega a descubrir que esa guerra era por incomprensión, una guerra entre ratones y sapos, ¿ves? Pero que él logra llegar al lugar y logra pacificarlo porque él logra penetrar en los dos lugares y decirle no, no había contradicción, cada uno maneja lo que el otro no tiene y por lo tanto podemos llegar a una paz. Entonces Sapito Tito logra llegar a través de su aventura a colocar paz entre dos pueblos y logra pacificar la naturaleza. El otro, Robertito, el niño más alto, es otra cosa, ¿no? Es el caso de un niño que desde que nace ya nacía muy chiquito. Entonces no alcanzaba ni siquiera en la parte de la sabanita y la mamá y el papá le decían un poquito más de sabanita para que se mirara un poquito más grande. Sin embargo, el niño llegó un momento que va al colegio y al ir al colegio sigue siendo chiquito. Y eso a él le molesta mucho ser chiquito. El trayecto del cuento lo que dice y trata es la inventiva del niño para verse más alto, ¿no? Entonces él se la ingenia de múltiples maneras para buscar cómo en algún momento tener la edad, el tamaño del resto de niños, ¿no? Esa creatividad es la búsqueda de un niño que siempre tiene la posibilidad de crear, de crear, de crear. Y al final él logra, no se lo voy a decir, él logra ser el niño más alto del lugar. Y él, a través de promesa, de diferente creatividad, marcó una historia en el colegio porque dice, llega a ser Robertito, el niño más alto del colegio. No les cuento la historia, no les cuento lo que hizo, las sanganadas que hizo para llegar al final a ser el niño más alto del colegio. Pues yo ya quiero leer los libros, Sí. ya estoy emocionado. Ahora, hay una cosa en esto, ¿no? Cada uno de ellos, de los cuentos, trata de reconocer el valor de los niños, la creatividad de la niñez, el hecho de que no es la red la que trae la creatividad, sino que es la lectura, el juego con los niños. Y en el caso de los cuentos infantiles, hoy desgraciadamente no tenemos un competidor a la altura porque nos está aplastando, ¿no? Les planteo 3 ejemplos que pasaron en la vida real, ¿no? Hace varios años, digamos 5 años más o menos, nos llamaron para dar clases de lectura en el Zacarías Guerra, que es el que está por el centro comercial. Hay niños huérfanos, niños que están ahí con menores recursos, y fuimos a dar clases de lectura para niños. Y una vez que dimos las clases de lectura para niños leyendo los cuentos, dijimos lo siguiente: ahora les damos una hoja en blanco a cada uno y luego que hemos leído los cuentos, hagan sus cuentos ustedes. Y salieron cuentos increíbles, y entonces les preguntamos a ellos, pero estos cuentos, ¿de dónde los sacaron? Porque habían cuentos de peces en el mar, de aventuras de barco, de aventura en el campo, de aventura, pero de verdad, una cuestión increíble. Y entonces descubrimos otra cosa, que muchas de las historias que ahí estaban contadas se las habían contado los abuelitos a ellos que eran marineros o abuelitos que eran campistas. Y entonces la conexión del niño normalmente con el abuelo realza la creatividad y desgraciadamente no estaba en el proyecto poder publicar esos cuentos, pero se dieron así. ¿Y qué tanto influye la lectura en un niño? Bueno, demos otro ejemplo de Siempre de la Aventura.
nosotros somos 10 hermanos. Vamos, tengo 10 hermanos y en los 10 hermanos pues habíamos 3 de manera más seguida. Y en esa época del 70, sin decirle edad, no se dice la edad, ¿verdad? Sin decirle edad, pero había una radio que se llamaba Baby Radio. Y esa radio la colocaban y siempre narraba un cuento, siempre narraba un cuento. Y nuestra mamá, que ya no está, pues ya se nos fue la mamá, nuestra mamá nos colocaba siempre en una filita, en una banquita y colocaba Baby Radio. Y entonces todos escuchando los cuentos, todos escuchando los cuentos. Pues bueno, esos hermanos que escuchábamos los cuentos en ese momento, ¿qué fue lo que pasó al final de la vida ya ahorita? Bueno, uno de ellos de Francisco Bautista, el que ha redactado una cantidad de cuentos, el que lleva 2 tomos de Rubén Darío, el que ha redactado una cantidad de cosas, promovido la lectura, etc. Otro de ellos se llama Moisés Bautista, mi hermano es poeta y tiene un montón de poesía escrita, no la ha publicado, está escrito un montón de poesía. Y el tercero es aquí esta víctima que está aquí, que ustedes ven para acá, pero que te da una idea cómo el cuento, cómo la escritura, cómo la lectura te lleva a muchas cosas. Ahora, es una pena ahorita realmente, por ejemplo, lo que está pasando con la niñez, que te está agarrando la red, porque la red no te da creatividad. La red te da la imagen, te da la voz y no te da valores. Entonces el niño no hace la creatividad. Te da todo, ya todo está hecho, todo el formato está hecho, no hay más creatividad. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es para futuro. Si no promueves la lectura, para futuro tenés problemas. Si ustedes agarran un libro, agarran este libro de cuentos y lo comienzan a leer, este u otro libro, sucede lo siguiente, ¿no? Mientras están leyendo, ustedes hacen una película. Hacen una película en la cabeza y tu película es diferente a la película de ellos, pero la van haciendo tal como los dibujos cuando los niños leyeron. Cada persona interpreta de manera Claro, distinta. claro. Y entonces, como vas haciendo tu propia historia, vas creando tu propia narrativa, tus propios personajes, entonces desarrollas la creatividad, la desarrollas. Por eso es bueno leer. Disculpe que le interrumpa, pero Vale. respecto a eso, cuando yo estoy leyendo algún libro o sí, algún libro así y que me recomendaron o que tal vez yo miré y me pareció interesante, normalmente lo que hago es como que si yo estuviera presenciando lo que está pasando en la historia. Y fíjate una cosa, no solamente lo estás haciendo, sino que en determinados momentos vos colocas tus personajes. Vos lees y vos colocas tus personajes. Sí, la verdad es que sí, yo creo que de los 2 cuentos que nos comentó un poco, yo me identifico mucho con Robertito porque antes a mí me decía, en serio está en este grado, no pareciera, entonces me identifico mucho, ya hoy en día me dicen, sí es cierto, ya pareces de tu grado, pero antes sí me sentía como extraño que me dijeran que no pareciera de mi grado. Pues la verdad, a mí también me pasa lo mismo que Robertito, porque yo siempre he sido como que el más pequeño de mi sección y también el que siempre tiene 3 o tiene 12. Por ejemplo, ahorita yo tengo 3 y todos mis demás compañeros ya van a cumplir 14 o ya van a cumplir 15 incluso, porque yo voy a cumplir 14. Entonces, como que siempre me ha pasado que me dicen, ¿en qué grado está? Ay, pensé que está en tal grado. Entonces, es como que muy raro, pero nosotros estamos súper felices de que usted nos haya acompañado. Muy interesante estos libros y toda la historia que trae detrás. Y esperamos que vuelva más pronto. Si me invitan, aquí estoy con ustedes. Y nosotros vamos a un corte comercial. Ustedes no le cambien porque dentro de poco continuamos con más de su programa Niños Cámara Acción.